Espera un momento antes de empezar. Si estás aquí buscando esperanza, inspiración o una palabra de Dios que cambie tu vida, este es el lugar perfecto. Pero para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Cada clic es un paso más hacia una vida llena de fe y propósito. Hazlo ahora, y comencemos juntos este camino. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo la Biblia, con sus historias y misterios, plantea preguntas que a primera vista parecen simples pero que esconden verdades profundas? Hoy nos embarcaremos en una de esas preguntas: ¿quién murió primero, Adán o Eva? A primera vista, esta interrogante puede parecer una simple curiosidad histórica, pero prepárate, porque la respuesta va mucho más allá de lo que imaginas. Esta no es solo una cuestión cronológica, nos lleva a explorar temas trascendentales como el pecado, la redención y el propósito divino para la humanidad. La muerte de Adán y Eva no fue solo un evento histórico, fue un hito que marcó profundamente el destino de toda la creación y cuyos ecos aún resuenan en nuestros días. Tal como se dice en Génesis 3 y 19, porque polvo eres y al polvo volverás, una sentencia universal que trasciende generaciones y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y propósito en este mundo. Entender esta pregunta no es un simple ejercicio de curiosidad bíblica. Nos desafía a mirar más allá de los detalles aparentes y profundizar en las raíces de nuestra existencia, enfrentándonos a las grandes verdades espirituales que dan sentido a nuestra vida. ¿Qué nos dice la Biblia realmente sobre la muerte de Adán y Eva? ¿Qué simbolismo encontramos en sus vidas y en la forma en que enfrentaron su destino? ¿Y cómo este misterio sigue impactando nuestra manera de vivir hoy? Acompáñanos mientras nos sumergimos en las Escrituras, exploramos tradiciones y descubrimos los significados ocultos tras esta intrigante pregunta. Lo que estamos a punto de desvelar podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Prepara tu corazón y tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia del pasado, sino una reflexión que puede transformar tu presente y dar un nuevo propósito a tu caminar. Comencemos juntos esta fascinante exploración. La pregunta, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, podría parecer un detalle menor o una curiosidad histórica sin mayor importancia. Sin embargo, detrás de esta cuestión aparentemente sencilla, se ocultan verdades profundas y trascendentales que tienen el poder de cambiar nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propósito divino. Las apuestas no son bajas en este análisis. Si nos limitamos a ver esta pregunta como un dato cronológico, corremos el riesgo de pasar por alto lecciones esenciales que la Biblia nos quiere enseñar sobre la fragilidad de la vida humana, las consecuencias del pecado y la magnitud del plan de redención que Dios tiene para nosotros. Esta pregunta no es solo sobre quién falleció primero. Nos lleva a considerar el significado más profundo de la mortalidad. ¿Qué representa la muerte de Adán y Eva en la narrativa bíblica? ¿Qué nos dice sobre el impacto del pecado en nuestras vidas? ¿Qué nos revela sobre nuestra conexión con Dios y sobre el propósito eterno que Él ha trazado para la humanidad? En juego está nuestra capacidad para comprender lo que significa ser humano, nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud y nuestra dependencia absoluta del Creador. Ignorar esta reflexión es ignorar el corazón mismo de lo que significa vivir bajo el diseño de Dios, enfrentando las consecuencias del pecado pero también abrazando la esperanza de la redención. Además, explorar este tema nos desafía a mirar más allá de los hechos históricos y adentrarnos en el simbolismo teológico de las vidas de Adán y Eva. Adán, como el primer hombre, no solo representa la entrada del pecado al mundo, sino también la carga de la responsabilidad y las implicaciones de sus elecciones para toda la humanidad. Eva, por su parte, no es solo la primera mujer, sino el símbolo de la continuidad de la vida, de la maternidad y de la esperanza de redención prometida en Génesis 3 y 15. Pero las apuestas no se detienen ahí. Al reflexionar sobre la muerte de Adán y Eva, somos confrontados con preguntas aún más profundas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras propias vidas? ¿Estamos conscientes de que cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas? ¿Estamos utilizando el tiempo que Dios nos da para cumplir su propósito, o estamos dejando que las distracciones y los errores nos alejen de su plan? Este vídeo no se trata solo de responder quién murió primero. Se trata de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre la fragilidad de la vida y sobre la gracia que nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Las respuestas que encontramos aquí pueden tener un impacto duradero, no solo en nuestra comprensión de las Escrituras, sino también en la forma en que vivimos cada día. Por lo tanto, las apuestas son altas. Al explorar esta pregunta, no solo descubrimos detalles históricos o simbólicos, sino que nos acercamos al corazón mismo del mensaje de la Biblia.
nos enfrentamos a la oportunidad de profundizar en nuestra fe, de comprender mejor el plan divino y de vivir con un propósito renovado. ¿Estás listo para aceptar este desafío? El primer punto que debemos considerar al reflexionar sobre la pregunta ¿quién murió primero, Adán o Eva?, es el profundo significado teológico y simbólico de la mortalidad que rodea sus vidas. La muerte de ambos no fue simplemente un hecho biológico, sino un evento cargado de implicaciones espirituales y un punto de inflexión en la historia de la humanidad según las Escrituras. Cuando Dios declara en Génesis 3 y 19, porque polvo eres y al polvo volverás, no solo está estableciendo una sentencia para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Esta frase, aunque breve, encierra verdades universales sobre la condición humana. Nos recuerda que somos criaturas finitas, dependientes de Dios, y que nuestra existencia terrenal es temporal. Este eco de mortalidad atraviesa las generaciones y nos confronta con nuestra propia fragilidad. La mortalidad de Adán y Eva, según la narrativa bíblica, no es únicamente una consecuencia física del pecado, sino también un símbolo de la desconexión espiritual que se produjo entre el Creador y sus criaturas después de la caída. Antes del pecado, Adán y Eva vivían en armonía con Dios, disfrutando de una comunión perfecta en el jardín del Edén. Sin embargo, tras desobedecer el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, rompieron esa conexión perfecta y trajeron la muerte, tanto física como espiritual, al mundo. La historia de Adán y Eva también nos muestra que la mortalidad no es solo un castigo, sino una oportunidad. Al reconocer nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios, somos invitados a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas y a buscar una relación más profunda con nuestro Creador. La muerte no es el final en el contexto bíblico, sino un recordatorio de nuestra necesidad de redención y de la promesa de vida eterna que Dios ofrece a través de Cristo. Además, en Génesis 3, 17-19, vemos cómo la mortalidad de Adán se conecta directamente con su relación con la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este pasaje subraya cómo el pecado afectó no solo a los seres humanos, sino a toda la creación. El trabajo que antes era una bendición se convirtió en una carga, y la tierra, que una vez ofrecía sustento en abundancia, comenzó a resistir. Este ciclo de vida, muerte y conexión con la tierra es un reflejo constante de la separación entre Dios y la humanidad. Por otro lado, Eva, como madre de todos los vivientes, introduce otro aspecto crucial de la narrativa. En Génesis 3 y 16, Dios le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos. Su mortalidad no solo está marcada por su relación con Adán y con la caída, sino también por su papel como portadora de vida. Este contraste entre el dolor del parto y la alegría de la nueva vida resalta la complejidad de la condición humana. La vida y la muerte están intrínsecamente entrelazadas, incluso en medio de las consecuencias del pecado. En este primer tópico, vemos que la historia de la mortalidad de Adán y Eva no es solo un relato histórico, sino una representación teológica de la condición humana. Su experiencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, a valorar cada día como un regalo de Dios y a buscar el propósito eterno para el cual fuimos creados. Mientras seguimos explorando este tema, queda claro que la muerte de Adán y Eva es mucho más que un evento cronológico, es un espejo que nos confronta con nuestra realidad y nos invita a mirar hacia la redención. Uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa sobre Adán y Eva es el silencio bíblico respecto a la muerte de Eva y el contraste con el registro claro de la muerte de Adán. Este tema no solo despierta nuestra curiosidad histórica, sino que también abre la puerta a una exploración profunda sobre las razones culturales, teológicas y narrativas detrás de esta omisión. En Génesis 5, se declara claramente que Adán vivió 930 años y luego murió. Sin embargo, la Biblia no proporciona ningún detalle explícito sobre la muerte de Eva, a pesar de su papel fundamental como la primera mujer y madre de toda la humanidad. Este silencio llama la atención, especialmente considerando que Eva comparte con Adán la responsabilidad de la caída y también la promesa de redención anunciada en Génesis 3 y 15. ¿Por qué la Biblia registra tan detalladamente la muerte de Adán y no menciona la de Eva? Este silencio ha llevado a muchas interpretaciones. Una posible razón radica en la estructura patriarcal de las genealogías bíblicas y de las culturas del Antiguo Oriente Medio. Las genealogías, como las encontramos en Génesis 5, tienden a centrarse en la descendencia masculina, reflejando la importancia social y espiritual atribuida a los hombres en ese contexto histórico. Sin embargo, esta explicación cultural no disminuye la importancia de Eva en el relato bíblico. De hecho, su ausencia en los registros podría ser intencional para enfatizar un mensaje más profundo. Teológicamente,
Eva es presentada como la madre de todos los vivientes, Génesis 3 y 20, un título que trasciende su mortalidad y la conecta directamente con la promesa de redención. En Génesis 3 y 15, Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, un anuncio profético que señala la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Este enfoque en su papel profético y espiritual puede explicar por qué la narrativa bíblica prioriza su impacto eterno sobre los detalles de su vida terrenal y su muerte. Además, las tradiciones extrabíblicas, como el libro de los Jubileos, sugieren que Eva habría muerto 6 años después de Adán. Aunque este relato no forma parte del canon bíblico, refleja cómo las generaciones posteriores intentaron llenar los vacíos narrativos y comprender mejor la vida de los primeros humanos. Estos textos apócrifos no solo alimentan nuestra curiosidad, sino que también muestran cómo la figura de Eva seguía siendo relevante para las comunidades antiguas, incluso siglos después de su tiempo. El silencio sobre la muerte de Eva también podría ser un recurso literario intencional. La Biblia utiliza con frecuencia lagunas narrativas para invitar a la reflexión y a la interpretación. Al no proporcionar detalles sobre el final de Eva, el texto nos anima a mirar más allá de su destino físico y a enfocarnos en su propósito espiritual, el papel de la mujer en el plan de Dios para la humanidad, desde Eva hasta María, la madre de Jesús. Culturalmente, el tratamiento de la mortalidad femenina en el antiguo Oriente Medio también puede haber influido en cómo se desarrolló esta narrativa. Los registros funerarios de la época, como los encontrados en Uri-Mari, a menudo muestran una clara distinción entre hombres y mujeres. Mientras que los hombres eran asociados con roles públicos y recibían un mayor énfasis en los registros históricos, las mujeres eran vistas principalmente en sus roles familiares y domésticos. Sin embargo, en el caso de Eva, su influencia va mucho más allá de estas limitaciones culturales, alcanzando un impacto eterno en la historia de la humanidad. Finalmente, el silencio sobre la muerte de Eva nos invita a reflexionar sobre el significado más amplio de su vida. Mientras que Adán es a menudo asociado con la entrada del pecado y la muerte en el mundo, Romanos 5 y 12, Eva representa la esperanza de continuidad y redención. Su vida y su papel como madre de todos los vivientes nos recuerdan que, incluso en medio de las consecuencias del pecado, Dios continúa obrando para cumplir su propósito eterno. Este segundo tópico nos desafía a mirar más allá de los detalles históricos y a considerar las razones más profundas detrás de lo que la Biblia elige revelar o no revelar. El contraste entre el registro de la muerte de Adán y el silencio sobre Eva no es una omisión casual, sino una invitación a profundizar en el simbolismo, la teología y la narrativa bíblica. Este aparente vacío nos lleva a reflexionar no solo sobre la mortalidad de Eva, sino también sobre su papel en el plan de Dios y lo que su historia puede enseñarnos sobre nuestra propia relación con Él. El tercer aspecto clave que surge al explorar la pregunta, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, es la manera en que sus vidas y sus elecciones afectan directamente la experiencia humana de hoy. Más allá de las cronologías o los detalles específicos de sus muertes, la narrativa de Adán y Eva tiene un impacto eterno al ofrecernos un espejo que refleja nuestras propias luchas, decisiones y la relación con el propósito divino. En el relato de la creación y la caída, Adán y Eva son más que personajes históricos, son símbolos vivos de la humanidad en su totalidad. Adán, creado del polvo de la tierra y destinado a regresar a él, Génesis 3 y 19, representa la fragilidad de la vida humana y la responsabilidad que cada uno de nosotros lleva. Por otro lado, Eva, formada a partir de Adán y llamada la madre de todos los vivientes, Génesis 3 y 20, encarna la continuidad, la esperanza y la promesa de redención. El legado de Adán y Eva, lecciones para la humanidad. Las elecciones de Adán y Eva en el jardín del Edén no fueron decisiones aisladas, sus consecuencias han moldeado la historia espiritual y moral de la humanidad. En Génesis 3, 6, ambos decidieron comer del fruto prohibido, ignorando el mandato divino. Esta desobediencia no solo los separó de la comunión perfecta con Dios, sino que también introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Esta conexión entre el pecado y la mortalidad es una realidad que todos enfrentamos, porque todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. A través de este acto de desobediencia, vemos un reflejo de nuestras propias luchas con la tentación y el libre albedrío. Así como Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de sus elecciones, nosotros también enfrentamos los resultados de nuestras decisiones diariamente. La narrativa nos recuerda que cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, tiene un impacto que puede trascender nuestra vida terrenal. El simbolismo en la muerte y la redención. Adán y Eva no solo representan la entrada del pecado en el mundo, sino también la promesa de redención. En Génesis 3 y 15,
Dios proclama que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, un anuncio profético de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Este versículo, conocido como el protoevangelio, coloca a Eva en el centro del plan divino de salvación, conectándola con María, la madre de Jesús, quien es vista como la nueva Eva. Mientras Adán simboliza la humanidad caída, Eva apunta hacia la esperanza de un futuro restaurado. El hecho de que la muerte de Adán esté claramente registrada en Génesis 5:5, mientras que la de Eva permanece en silencio, también lleva un mensaje teológico. Este contraste puede ser visto como una forma de dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa en su historia, no cómo murieron, sino lo que sus vidas representaron y cómo sus elecciones iniciales continúan afectándonos. Este silencio literario es un recordatorio de que, aunque la muerte es inevitable para todos, la promesa de vida eterna en Cristo trasciende la mortalidad. Impacto en la vida diaria y propósito humano. La historia de Adán y Eva nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras propias vidas. ¿Estamos conscientes del peso de nuestras decisiones? ¿Estamos buscando alinearnos con el propósito de Dios, o estamos dejando que nuestras fallas y distracciones nos alejen de su plan? Así como ellos enfrentaron la oportunidad de redención incluso después de la caída, también nosotros somos invitados a volver a Dios, aceptar su gracia y vivir con un propósito renovado. Esta reflexión no es solo una invitación a mirar hacia el pasado, sino un llamado a considerar cómo nuestras propias vidas pueden ser transformadas por la gracia divina. Adán y Eva, a pesar de sus errores, fueron parte integral del plan de Dios para la humanidad. De la misma manera, nuestras vidas, aunque imperfectas, tienen un propósito eterno si nos rendimos a su voluntad. Conclusión del tercer tópico. El legado de Adán y Eva no termina con su muerte, su historia sigue siendo una fuente de aprendizaje, inspiración y advertencia para todos nosotros. Nos recuerda que nuestras vidas están llenas de oportunidades para elegir entre obedecer a Dios o seguir nuestros propios caminos, y que incluso en nuestras fallas, Dios ofrece la redención y la restauración. En última instancia, este tercer tópico no solo explora la mortalidad de Adán y Eva, sino que nos desafía a considerar nuestra propia mortalidad y cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo con propósito y buscando cumplir su plan en nuestras vidas? La narrativa de la creación, la caída y la redención nos invita a reflexionar, no solo sobre cómo murieron Adán y Eva, sino sobre cómo podemos vivir hoy a la luz del plan eterno de Dios. Al llegar al final de este recorrido por la historia de Adán y Eva, una cosa queda clara: su narrativa es mucho más que un relato del pasado, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La pregunta inicial, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, resultó ser una puerta de entrada a cuestiones mucho más profundas sobre el propósito, la mortalidad y el plan eterno de Dios. Adán, como el primer hombre, representa la fragilidad humana, la responsabilidad y las consecuencias del pecado. Eva, como la madre de todos los vivientes, simboliza la continuidad, la esperanza y la promesa de redención. Juntos, sus vidas y sus decisiones nos muestran cómo incluso nuestros errores más grandes pueden ser utilizados por Dios para un propósito mayor. La Biblia, con sus silencios y sus detalles, nos recuerda que no debemos centrarnos únicamente en los eventos temporales, como la muerte, sino en lo que verdaderamente importa, el propósito eterno detrás de nuestras vidas. Así como Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de sus elecciones, nosotros también somos llamados a reflexionar sobre cómo estamos utilizando el tiempo que se nos ha dado. ¿Estamos viviendo con un propósito claro? ¿Estamos buscando a Dios en nuestras decisiones diarias? Su historia nos enseña que, aunque la vida es frágil y la muerte es inevitable, la gracia y el amor de Dios permanecen accesibles para todos. La redención no es solo una promesa lejana, es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora, si elegimos vivir en comunión con Él. Entonces, la verdadera pregunta no es solo ¿quién murió primero?, sino ¿qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? Hoy, más que nunca, estamos invitados a vivir con intención, a reflexionar sobre nuestras elecciones y a buscar el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Te invito a que sigas reflexionando, compartas tus pensamientos en los comentarios y te unas a nosotros en los próximos vídeos, donde continuaremos descubriendo las maravillas y misterios de la palabra de Dios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos temas que seguiremos explorando juntos. Que esta reflexión sea un recordatorio de que, aunque nuestras vidas son pasajeras, en Cristo podemos encontrar un significado eterno. Hasta el próximo vídeo.